Buenos días, una prueba de sonido. Por favor, levantar la mano si escuchan. Cambio. Escuchamos claramente. Excelente. En un minuto damos inicio entonces a la sesión de webinar. Cambio. Bienvenidos, estimados participantes. Les damos la bienvenida a este webinar organizado en conjunto por la FAO y el INCAP sobre el informe de análisis de las intervenciones que fomentan el bienestar nutricional en América Latina y el Caribe. Antes de comenzar, vamos a dar unas breves instrucciones sobre cómo utilizar el chat para hacer preguntas hacia los presentadores al final. Como ven en la parte derecha inferior de sus pantallas hay una ventanita de chat. Por favor, solo utilizar esta para hacer y dirigir preguntas a los presentadores, ya sea al final de la presentación o cuando la tengan, y en caso de que tengan algún problema de sonido. Pronto daremos inicio a la presentación. Ok. Es un honor darle la bienvenida a Israel Ríos, que será el moderador para el día de hoy en nuestro webinar. Israel, adelante. Muchísimas gracias y una vez más a todos los participantes agradecerles el interés para esta sesión de webinar. Bien breve como antecedentes sobre el estudios. A través de una petición de la presidencia pro tempore de la CELAC en el 2014, correspondiente a Costa Rica, se solicitó a la FAO la asistencia técnica para la implementación del Pilar 3 del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños, CELAC, al 2025. El Pilar 3 pues contempla dos líneas de acción específicas, una en el área de alimentación escolar y otra sobre bienestar nutricional. A través de un proyecto de cooperación técnica a nivel de la FAO en América Latina y el Caribe, se realizó una selección de instituciones encargadas de realizar dos estudios. Uno sobre el componente de educación alimentaria y nutricional de los programas de alimentación escolar y otro sobre intervenciones de fomento al bienestar nutricional. Hoy tenemos el agrado de contar con la participación del INCAP, del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, con sede en Guatemala, quien fue la institución que realizó el estudio sobre intervenciones de fomento al bienestar nutricional en América Latina y el Caribe. A través de diversas presidencias pro tempore de la CELAC en el Ecuador en el 2015 y en la República Dominicana en el 2006, se realizaron las fases de implementación del estudio y corresponde entonces a la presidencia pro tempore de la CELAC en El Salvador hacer esta entrega de los resultados, no sin antes tener estos espacios de discusión con actores clave y con personal técnico del área de nutrición o de políticas y programas de seguridad alimentaria a nivel de los países, a fin de discutir y recibir insumos de su parte. Agradecemos entonces una vez más a todos los participantes y paso la palabra al Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá para la presentación de este informe de análisis de intervenciones de fomento al bienestar nutricional, estudio realizado bajo la cooperación de la FAO en América Latina y el Caribe en apoyo a la PPT de la CELAC. Cambio. Muy buen día a todos. Gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a la presentación de resultados del informe del análisis de intervenciones que fomentan el bienestar nutricional en América Latina y el Caribe, realizado en el 2016. ¿Me escuchan bien? Solo
¿Me confirman? Escuchamos. Gracias. Ok. Muy bien. El equipo de trabajo consistió en 3 entes por FAO. Los nombres de los profesionales que estuvieron apoyando el proceso. Israel Ríos, Jenori Hernández Garbanzo, Rosemary Rivas, Luisa Samayoa y diversos puntos focales en los países. Por INCAP, Norma Alfaro, Verónica Molina, Gabriela Mexicano y Sonia Jiménez. Y los consultores de país, que fueron personas claves en el desarrollo de este estudio. Paolo Castro de Chile, Edwin Rivera de Colombia, Patricia Cedo de Costa Rica, Carmen Sánchez, Guatemala, Marta Sanabria, Dion Keynes de Jamaica, Marcos Galván y equipo, Susana Doñé, Cecilia Punquín y Adriana Cusi de Uruguay. Como antecedentes, si bien ya Israel pues sentó el preámbulo, solo para enmarcar el estudio, parte del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CELAC 2025, específicamente responde al pilar número 3, que habla sobre bienestar nutricional y aseguramiento de nutrientes, respetando la diversidad de hábitos alimentarios para todos los grupos, específicamente en situaciones de vulnerabilidad. Responde al proyecto de cooperación técnica de FAO en apoyo a la CELAC, y en respuesta también a la conferencia internacional, la segunda conferencia internacional de nutrición, y el pilar número 3 del plan, como les había comentado anteriormente, en el cual se pretende enfrentar todo tipo de malnutrición a través de la educación alimentaria y nutricional. Y el estudio fue adjudicado al Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá en el 2016. Las fases del estudio fueron 3. Primero se inició con un diagnóstico, el cual culminó con un inventario regional de intervenciones. La fase número 2, un análisis a profundidad. Y la 3, la validación regional con países miembros de la CELAC. Los tipos de intervenciones que fueron estudiadas fueron 6. La primera, promoción y uso de alimentos nutritivos, implementación de guías alimentarias, diversificación de la dieta, valorización de la cultura culinaria tradicional, promoción de un etiquetado nutricional comprensible y regulación de publicidad de productos ultraprocesados. El ámbito de estudio se realizó en los 33 países miembros de la CELAC. Pueden ver ahí por cada subregión y en el mapa los países incluidos para Mesoamérica, para el Caribe y para la subregión de Sudamérica. La fase 1, el diagnóstico, consiste en una recopilación de información a través de Internet y puntos focales de la FAO. Se establecieron criterios de inclusión, palabras claves e instrumentos de registro. Se realizó una revisión en línea a través de buscadores y plataformas oficiales. Y luego, al tener ya la información recopilada del inventario, se hizo una validación a través de los puntos focales de FAO. Los hallazgos, el producto de este diagnóstico fueron 204 intervenciones identificadas que fomentan el bienestar nutricional en los 33 países de América Latina y el Caribe, que conforman el inventario regional, el cual estará disponible próximamente a través de los sitios web de Red ICEAN y también por la presidencia pro tempore de El Salvador de la CELAC. Luego la fase 2, que constituye ya el análisis a profundidad, y en el cual nos vamos a enfocar básicamente en esta presentación. Se realizó una submuestra en la cual se seleccionaron 10 países en conjunto con el equipo regional y puntos focales de la FAO. Se establecieron criterios para la selección del país y del programa, como por ejemplo contar con suficiente información disponible, información sistematizada, intervenciones evaluadas o con una evaluación programada, etcétera. Para cada subregión tienen ahí en pantalla los países seleccionados. Sudamérica fue Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. Mesoamérica, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y México. Y para el Caribe, Trinidad y Tobago y Jamaica. Básicamente fue una entrevista abierta, estandarizada a informantes clave y revisión de fuentes secundarias, para el cual se desarrollaron instrumentos que fueron validados previo a su aplicación. Y los aspectos que se exploraron durante este análisis fueron los siguientes:
elementos claves de estas experiencias exitosas, lecciones aprendidas, componentes de los programas y proyectos, capacitación y formación para el desarrollo de programas, modelo de gestión y el presupuesto, mecanismos de monitoreo de procesos y evaluación de impacto de los programas y también legislación, porque tuvimos dos tipos de intervenciones, básicamente lo que eran programas y todo lo que contemplan las legislaciones, participación de actores, ¿verdad?, de los distintos sectores, e identificación de normativa que amparan este tipo de intervenciones. En este cuadro ustedes pueden ver por país y por tipo de intervención los nombres de las intervenciones que fueron estudiadas para cada una de las intervenciones. En total fueron 4 intervenciones para uso y promoción de alimentos nutricionales, 3 para GABAs, 6 para diversificación de la dieta, 2 para valorización de la cultura alimentaria, 3 para etiquetado nutricional y 2 para regulación de publicidad de alimentos ultraprocesados. Consistió el análisis a profundidad en las siguientes etapas. Primero se hizo la selección de la submuestra, luego el diseño y validación de los instrumentos, se contrataron consultores nacionales, se les brindó una inducción y seguimiento, luego ellos realizaron las entrevistas a los informantes clave y recopilaron información de fuentes secundarias también para completar los instrumentos. Ellos hicieron la entrega de la información, la cual fue analizada, codificada, y luego se elaboró el informe final. Ahora vamos a pasar a los resultados, para quien le doy el micrófono a Verónica Molina. Buenos días. Yo con gusto voy a presentarles los resultados encontrados al analizar las intervenciones. En primer lugar, lo que encontramos fue que el objetivo común de todas las intervenciones va orientado a mejorar el estado nutricional del grupo objetivo, usando para ello diversos mecanismos de acuerdo a la naturaleza de la intervención. Entonces, algunas de ellas ofrecen alimentación complementaria, otras fortificación con micronutrientes, otras el mecanismo es a través de la promoción de dietas y estilo de vida saludables, a través de la educación en salud preventiva, a través de la preservación y valorización de la cultura culinaria o favoreciendo la decisión informada del consumidor. En relación al grupo objetivo al que van dirigidas las intervenciones, tenemos que la mitad de las intervenciones van dirigidas a la población en general y la otra mitad dirigidas a grupos vulnerables, que pueden ser menores de 7 años, jóvenes, familias en pobreza o adulto mayor. Cabe mencionar que no estudiamos ninguna intervención dirigida a escolares, porque la FAO está realizando paralelamente otro estudio dirigido a este grupo específicamente. En relación a cómo se respaldan las intervenciones, tenemos que todas las intervenciones están respaldadas por una legislación, por alguna normativa o por algún acuerdo o decreto nacional. Asimismo, estas intervenciones responden a compromisos internacionales asumidos por los países, como por ejemplo la Conferencia Internacional de Nutrición, tanto la primera como la segunda, a la Cumbre Mundial sobre los Alimentos, también la realizada en el 96 y en el 2015, a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. También reportan que para algunas de las intervenciones se realizó o bien una línea basal o un diagnóstico que les permitió formular la intervención de acuerdo a las necesidades del grupo objetivo. Y las intervenciones, la mayoría de ellas reporta que cuentan con un presupuesto asignado. Estos presupuestos vienen o de fondos públicos, ya sean nacionales o departamentales, en algunos casos provienen de la recaudación fiscal
y en uno de los casos provenían de la empresa privada. Únicamente 2 intervenciones, que son las guías alimentarias de Chile y de Uruguay, no reportaban un presupuesto asignado para su implementación. En relación a las actividades que realizan estas intervenciones, con fines de la presentación, las dividimos en 3 grupos. Actividades directas hacia los beneficiarios, actividades relacionadas con el buen funcionamiento del programa y actividades relacionadas con el fortalecimiento del programa. Entonces, las actividades directas con los beneficiarios también, dependiendo de la naturaleza de la intervención, así es el tipo de actividad. Aquí se mencionan cosas como entrega periódica de alimentos, ya sea cocidos o en crudo, complementación alimentaria, las transferencias monetarias, educación alimentaria y nutricional y consejería, campañas de sensibilización, acceso a los servicios de salud y terapia ocupacional y recreativa. En las relacionadas con el buen funcionamiento del programa, se mencionan actividades como la conformación de comités técnicos intersectoriales, la capacitación del personal tanto en aspectos técnicos como administrativos, el monitoreo de la calidad de los servicios ofrecidos, en este caso alimentos, supervisión permanente de nivel departamental y central, la elaboración de materiales educativos y el monitoreo y evaluación del estado nutricional. Y las relacionadas con el fortalecimiento del programa se mencionan la vinculación con otros programas, la gestión de políticas públicas, el fortalecimiento de la capacidad institucional, el rescate de cultura y tradiciones culinarias y la veeduría ciudadana. En relación con las alianzas para la implementación de las intervenciones, lo que vemos en esta gráfica es que las intervenciones no se realizan en forma aislada, sino que se realizan en forma conjunta con otras instituciones. Así tenemos que el Ministerio de Salud participa en 15 de las 17 intervenciones que estudiamos. El Ministerio de Educación participa en 13, el Ministerio de Agricultura en 10, y los que menos se mencionaron fue el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Industria y Comercio y los medios masivos de comunicación. El mensaje que esta gráfica nos transmite es la importancia de las alianzas interinstitucionales para realizar las intervenciones, ya sean instancias del sector privado, del sector público, de la academia, de Naciones Unidas. En relación al personal que ejecuta las intervenciones, tenemos que un rol muy fuerte del nutricionista, pero también de otros proveedores de salud, como médicos, enfermeras, epidemiólogos, promotores de salud, psicólogos, y se mencionan también otros profesionales relacionados con las ciencias sociales, educación, agricultura y trabajadores comunitarios. Todas las intervenciones reportan que el personal recibe tanto inducción como capacitación para que puedan ejecutar las intervenciones. La capacitación se realiza tanto en aspectos técnicos como administrativos y logísticos, y esta capacitación la ofrecen en algunos casos ministerios de salud, educación o agricultura, y en algunos casos la academia. La capacitación también tiene diversas modalidades, tanto presencial como en línea, y la duración es también muy variada. En relación a la evaluación, la mayoría de las intervenciones reportan algún tipo de evaluación. 7 reportan evaluación de proceso o impacto, 3 evaluaciones cualitativas o cuantitativas, y solo un programa, que es Prospera, reporta una evaluación externa de 10 años. Hay 3 programas que no han sido evaluados, 2 se relacionan con guías alimentarias y otro con un programa en República Dominicana, pero la gran mayoría han realizado algún tipo de evaluación. En relación a los resultados, se reportan algunos resultados de proceso, como por ejemplo la cobertura lograda, la cantidad de alimentos entregados, el grado de ejecución del programa operativo anual,
En relación al impacto se mencionan resultados relacionados con las mejoras en el estado nutricional, con las mejoras en el rendimiento académico, especialmente en el área de matemáticas, disminución de la deficiencia de micronutrientes o mejoras en la diversidad de la dieta de los beneficiarios. También hicimos un análisis de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y amenazas de los diferentes programas, y el resumen, tenemos que las fortalezas que se mencionan son, pues, primero, el contar con bases legales que lo respaldan, la asignación presupuestaria, el personal es una de las grandes fortalezas, la coordinación con otras dependencias, tanto gubernamentales como no gubernamentales, los sistemas de vigilancia y monitoreo, el apoyo recibido de la cooperación internacional también se visualiza como una gran fortaleza, la percepción y el reconocimiento por parte de los beneficiarios y el uso de redes sociales para difundir los logros y alcances del programa. Entre las oportunidades se menciona la voluntad e interés político en el programa, que el tema esté en la agenda política, creemos que esto es también sumamente importante. También se menciona la interacción con otros programas y la articulación interinstitucional. Por otro lado, se mencionan las debilidades, que pues lo que en algún lado puede ser fortaleza, en otro lado es una debilidad, como por ejemplo la falta de legislación que les dé soporte legal, las limitaciones en los recursos financieros, en este caso es tanto la limitación en cantidad como en la oportunidad en recibirlos. En relación al personal, una de las debilidades es la escasez de personal y por otro lado la alta rotación del personal, porque a veces las condiciones laborales son poco estables. Entonces, esto dificulta el mantener personal capacitado dentro de los programas. La falta de infraestructura, los problemas en los sistemas de vigilancia y problemas con la difusión de los programas y falta de estrategias de información, educación y comunicación. En relación a las amenazas, pues otra vez se mencionan la falta de los recursos humanos, la competencia de la publicidad en los medios masivos y problemas de acceso, especialmente acceso físico a los beneficiarios. Y por último, hicimos un listado de los factores de éxito de las intervenciones identificados tanto por los informantes clave como por los consultores país. Y estos se refieren a el aval político y a la asignación de presupuesto, la planificación y gestión del programa basado en evidencia y en metodologías validadas en acciones integrales y con participación de los interesados, las acciones de focalización para la identificación de los beneficiarios y la cobertura a nivel nacional, el presupuesto suficiente y oportuno, el personal en cantidad suficiente, bien capacitado y comprometido, todo lo que se refiere a la importancia de la vigilancia y evaluación para medir resultados, el trabajo en alianzas, tanto con el sector público como con el sector privado y con la cooperación internacional, y la participación comunitaria y el empoderamiento de los beneficiarios. Entonces, con esto queríamos darles como un resumen de lo que fueron los hallazgos del estudio y dejo a Gaby, mexicano, con la presentación de los lineamientos de política. Gracias. Como lineamientos de políticas o líneas generales de acción tenemos, se fueron agrupadas en 8 grandes áreas. En el área de políticas, presupuesto personal, alianzas, vigilancia y evaluación, posicionamiento y abogacía, gestión, focalización y cobertura. En lo político, como bien pudieron observar ustedes, que fue uno de los factores de éxito reportados por los informantes claves, asegurar el apoyo político es vital para las intervenciones de bienestar nutricional y por ende el personal técnico que trabaja dentro de este tipo de intervenciones tiene que hacer incidencia para asegurar y lograr ese apoyo político. También establecer acuerdos gubernamentales que garanticen la asignación de recursos
incorporar las intervenciones de bienestar nutricional a políticas ya existentes y usar estas intervenciones para el cumplimiento de compromisos y tratados internacionales. En el área de presupuesto, una recomendación de política es establecer los mecanismos que aseguren la asignación presupuestaria de forma oportuna y suficiente para garantizar la cobertura planificada del programa. En el área del personal, tenemos que establecer mecanismos que favorezcan contar con el personal idóneo durante todas las fases de la intervención, desde el diseño hasta la evaluación. Propiciar el trabajo interdisciplinario y multisectorial. Propiciar la existencia de un equipo coordinado y capacitado de forma continua y sobre todo comprometido con el programa y los logros y metas propuestas. Asegurar la capacitación continua de este personal. Y en las alianzas se plantea también propiciar la articulación intersectorial, promover alianzas gubernamentales y no gubernamentales con el sector privado, con la sociedad civil y fomentar la colaboración con la cooperación internacional. En el área de vigilancia y evaluación, establecer una línea de base que permita medir el impacto de la intervención, implementar sistemas de vigilancia desde el inicio del programa, definir la evaluación periódica y oportuna, definir indicadores de impacto y sus herramientas correspondientes de medición, promover el uso de resultados de la evaluación para toma de decisiones que incluyen el mejoramiento del mismo. En el área de posicionamiento y abogacía, propiciar intervenciones orientadas al cambio de comportamiento, complementados con el cambio de políticas y en el ambiente, que promuevan ciudadanos más responsables y empoderamiento para elegir prácticas alimentarias. Promover estrategias de IST para lograr la visibilidad de la intervención y empoderar al consumidor. Propiciar la difusión de los resultados por diferentes medios y a distintas audiencias. Y aprovechar el uso de las redes sociales para lograr la visibilidad y difundir los resultados de las intervenciones. En lo que compete a gestión, utilizar métodos de abordaje integral, estrategias de trabajo validadas y basadas en evidencia científica, promover la participación de actores, favorecer los modelos basados en empoderamiento de los beneficiarios y participación comunitaria, y definición clara de los resultados esperados. En lo que compete a focalización y cobertura, definir estrategias de focalización y selección de beneficiarios que permitan reducir las brechas de inequidad y desigualdad y propiciar la cobertura universal al grupo objetivo. Estos son los pasos que se plantean para darle seguimiento a esta presentación, para lo cual solicitamos enviar dudas y sugerencias sobre el informe a las direcciones de correo electrónico que aparecen en pantalla. Idealmente antes del viernes 31 de marzo vamos a tener un espacio para dudas y preguntas, pero si quedan algunas pendientes o desean ya revisarlo con mayor detenimiento, lo pueden hacer y enviarnos sus dudas y sugerencias para complementar y mejorar el informe. Y nosotros, como parte del equipo de trabajo, intentaremos responder sus dudas y compartir el enlace final donde se encuentran los documentos finales. Tienen disponible ya el resumen ejecutivo en español y en inglés en las siguientes direcciones web, las cuales podemos compartir también para que puedan accesar y descargar el resumen ejecutivo del informe. Y voy a hacer el micrófono a Verónica para que les presente las limitantes y fortalezas del estudio. Identificamos algunas limitantes en el estudio, como por ejemplo los problemas de tiempo para recolectar la información. Era muchísima información y el tiempo era muy corto. La falta de información sobre intervenciones relacionadas con la promoción de productos ultraprocesados. Poca información de intervenciones en el Caribe. Por otro lado, identificamos que hicimos preguntas sobre presupuesto, pero el presupuesto general de la intervención. Entonces, pensamos que la pregunta debió relacionarse más bien con el presupuesto por beneficiario que nos permitiera hacer una comparación entre intervenciones
Y por último, se indagó sobre la efectividad de estrategias de preguntamos sobre estrategias de sostenibilidad, pero no sobre la efectividad de las mismas. En relación a las fortalezas del estudio, pues pensamos que hay una gran riqueza de información. Tenemos un inventario con 204 intervenciones identificadas en los 33 países de la región. De estas, 17 intervenciones están documentadas en profundidad a través de entrevistas con informantes clave que fueron realizadas por los consultores nacionales. Eso le dio una gran riqueza a la información recolectada. Contamos con el análisis de cómo se planifican, implementan y evalúan las intervenciones de bienestar nutricional. También los lineamientos de una propuesta para recomendaciones de política para el fortalecimiento de estas intervenciones. Y pues también contamos ya con una metodología e instrumentos validados que puede adaptarse y utilizarse en estudios similares en otras regiones, así como con una base de datos disponible para otros análisis secundarios. Creemos que este es el resumen de las fortalezas del estudio. Le pasaríamos, con esto damos nosotros por terminada la presentación, le pasamos entonces el micrófono a Israel y a Melissa para los anuncios finales. Muchísimas gracias, Verónica y Gaby. Tal vez un poco para hablarles sobre las autoras de este estudio de parte del INCA y quienes estuvieron, sin duda alguna, del equipo de nutrición e investigadores del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Ambas son nutricionistas con especialización de posgrado, tanto en educación como en salud pública. Yo creo que una de las mayores fortalezas de este estudio es esa cobertura regional y permitir hacer ese corte en el tiempo de cuáles son las intervenciones de fomento y así analizar cuáles son las oportunidades de mejoras para beneficio de aquellos países en donde, dado el contexto actual de malnutrición, pudieran beneficiarse de intervenciones que cuenten con información sobre su planificación, sobre su implementación y sobre todo su seguimiento y evaluación. Eso como rescatando algo de los aspectos que mencionaron las colegas. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas que estará moderada por nuestra colega Yenori Hernández desde la sede, me gustaría pedir a la colega del INCAP pasar al slide donde está la información para acceder a los resúmenes ejecutivos, tanto en español como en inglés, así como los datos de contacto. Y reiterar ese pedido de recibir sus contribuciones. Gran parte de ellas vamos a tenerla en la discusión sobre preguntas y respuestas, pero se habilitará un espacio posterior a esta sesión de al menos una semana para recibir contribuciones adicionales que permitan el enriquecimiento del documento. Paso ahora la palabra a la colega Yenori Hernández para moderar la sesión de preguntas y respuestas. Cambios. Buenas tardes, buenos días a todos los presentes y bueno, muchísimas gracias a las colegas del INCAP por su gran trabajo y por una presentación tan clara de los procesos y los resultados de este proyecto. Los compañeros presentes tienen diversas preguntas, las cuales voy a tratar de, por ejemplo, puedo agarrar 3 preguntas y de ahí vemos en adelante cómo procedemos con el tiempo. Por favor, Israel, si me hace saber cómo vamos con el tiempo, se lo agradezco. Una de las preguntas viene de Valentina y nos dice, ¿estas intervenciones de qué año a qué año se tomaron en cuenta? Y ella misma también pregunta si se hizo alguna caracterización de los profesionales que participaron en estas intervenciones. Es decir, si existió algún nivel de multidisciplinariedad a la hora de trabajar en estos proyectos. Quizás Gaby o Verónica si nos pueden dar respuesta a estas preguntas de Valentina y procedemos con las siguientes. Claro, para dar respuesta en relación a en qué año se realizó la intervención, básicamente el análisis a profundidad se realizó durante el mes de agosto del año pasado,
donde los consultores en cada país contactaron, realizaron las entrevistas, a veces fue más de un informante clave de las intervenciones, pero básicamente fue realizado durante el mes de agosto del 2016. Sobre la caracterización del personal de las intervenciones, básicamente lo que se preguntó en la... ¿Me escucha? Sí, escuchamos. Un poco, si se puede acercar un poco al micrófono. Okay. ¿Ahí mejor? Sí. Sí, también en relación, no sé si la pregunta de Valentina va también relacionada con la duración de las intervenciones. Entonces, para seleccionarlas, pusimos varios criterios que se llevara a cabo en alguno de los 33 países, que correspondieran a una o más de las 6 intervenciones identificadas, que tuviera o hubiese tenido una duración mínima de 5 años, que la cobertura fuera nacional o regional, que hubiese sido evaluada o que la evaluación estuviera planificada y que fueran programas gubernamentales con disponibilidad de informantes clave. Ok. ¿Algún otro comentario, Gabriela, Verónica, o si no procedemos con la siguiente pregunta? Solo para dar respuesta a la segunda pregunta sobre la caracterización del personal de las intervenciones, si entendí bien la pregunta, para esto se evaluó era una de las preguntas del instrumento, básicamente el tipo de personal que participaba dentro de las intervenciones, solo qué profesión, qué tenían el personal. No, sin embargo, no se profundizó más allá de eso. Sí, también en relación al personal, pues como decía Gabriela, preguntábamos quiénes son los ejecutores y qué tipo de capacitación recibían. Teníamos también preguntas específicas sobre la capacitación en relación a la temática, a la duración, a la modalidad y a la ejecución. Entonces tenemos como el mapa de los diferentes actores que participan, pero no tenemos como un perfil profesional de cada uno de ellos, ¿verdad? Okay. Las siguientes dos preguntas están relacionadas con los resultados que nos compartieron del programa Prospera. Una de las preguntas dice, ¿por qué se ubicó el rubro de diversificación de la dieta al programa Prospera de México? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿quiénes o qué empresa, si conocen, que haya evaluado el programa Prospera en los 10 años y si existe conflicto de interés? Y si se rescató algo con respecto a la soberanía alimentaria. Esas serían dos preguntas con respecto al programa Prospera. Repito, es ¿por qué se ubicó el rubro de diversificación? ¿Qué empresa evaluó Prospera? Si conocen que haya algún conflicto de interés y también si se hablaron temas de soberanía alimentaria. Le cedo el micrófono a Verónica y a Gabriela. Bueno, en relación a la primera pregunta, ¿por qué fue clasificado el programa Prospera como diversificación de la dieta? Si bien no es el objetivo principal de la intervención, fue donde se consideró que quedaba mejor clasificado el programa, dado al impacto o los resultados que puede tener el programa, que tiene el programa dentro de las familias que participan. Al incrementar sus oportunidades, incluyendo la generación de ingresos, se espera ellos puedan mejorar su calidad y cantidad de la dieta. Es por ello que fue clasificado dentro de este tipo de intervención. Sí,
Sí, y también por la forma como unificamos las otras intervenciones. Dentro del tema de diversificación de la dieta, también incluimos otros programas similares como el de tarjeta Uruguay Social, el de transferencias condicionadas de Trinidad y Tobago. Es más bien con fines del estudio, ¿no? Y en relación a la evaluación, la información que nosotros recibimos es que se realizó una evaluación externa cualitativa de los 10 años de funcionamiento del programa, que se realizó en el año 2007 y 2008, y el ente fue la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, se mencionan también algunos de los resultados. En algunos de los casos de las evaluaciones, nos enviaron documentos que respaldan la evaluación o enlaces a donde acceder a los resultados de las evaluaciones. Okay. Con esto Bueno, creo sí. que es la información que tenemos al respecto. Ok. Las siguientes preguntas es un poco acerca de las metodologías, de dónde se pueden obtener y qué va a seguir después. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo podemos adquirir la metodología y también los instrumentos utilizados? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y la otra pregunta es, ¿cuál fue la base conceptual que les permitió incluir intervenciones tan diversas en dicho estudio? Quizás empezamos con la primera, que es la de la parte conceptual, que les permitió incluir intervenciones tan diversas. Posteriormente, si pueden compartir cuáles serían los medios para compartir las metodologías y los instrumentos de recolección de datos. Y finalmente, la parte de qué es lo que sigue. ¿Cuáles son las implicaciones de este estudio? Gabriela y Verónica, les paso el micrófono. Bueno, en relación a la base conceptual del estudio y el tipo de intervenciones tan diversas que fueron incluidas, básicamente se partió de la solicitud que se encontraba en los términos de referencia, donde ya se establecían el tipo de intervenciones que era de interés identificar, documentar y hacer el análisis posterior en una segunda fase. Así eso responde la diversidad del tipo de intervenciones identificadas. Sí, exacto. Nosotros nos basamos en el marco conceptual y luego, pues... Verónica, si te puedes acercar al micrófono, por favor. Se escucha un poco bajo. Gracias. Nos basamos en el marco conceptual y luego fuimos discutiendo con FAO cada una de las etapas antes de hacer la selección. Hacíamos una discusión para llegar a un consenso de qué era lo que estábamos buscando. Y en relación a las preguntas metodológicas, de dónde encontrar la metodología, el documento va a estar disponible, el documento completo, en los sitios web que se identifiquen, por un lado. Por otro lado, creo que para usar estas metodologías, pues hay que pedir una solicitud por escrito a FAO. Me imagino que ese es el mecanismo, ¿verdad? Pero va a estar disponible en línea y les daremos la información de dónde pueden encontrar los documentos completos una vez estén diagramados y subidos. Quizás para complementar esta parte, la red ICEAN fue destinada desde el inicio de la investigación para alojar los materiales, tanto las fichas por países como el análisis a profundidad y la metodología para colocarse dentro de esta plataforma. Sin embargo, también va a estar oficializada en los canales de comunicación de la PPT CELAC. Este año corresponde a la PPT CELAC El Salvador. Cambio. De igual forma,
también para complementar los resultados de dicho estudio, informan muy bien todos los procesos que la región va a estar trabajando dentro del contexto de la CELAC, todo el seguimiento de la SIN-2 y también todas las actividades que van alineadas con el Decenio de Acción para la Nutrición. Entonces ya tenemos un buen material diagnóstico que puede informar a diferentes actores en cuanto a las prioridades y metodologías para mejorar la efectividad de diferentes intervenciones de bienestar nutricional. Vamos a ver, hay otras preguntas que están más enfocadas en la parte de etiquetado nutricional. Algunos mencionan que todos los lineamientos de etiquetado nutricional son relativamente recientes. Entonces, si se considera que quizás es muy poco el tiempo para medir el impacto de estos lineamientos de etiquetado nutricional, y dan el ejemplo de México, en donde desde el 2014 está toda la reglamentación del etiquetado nutricional frontal. Sin embargo, a la fecha no existe ningún uso o estrategia para educar al consumidor al respecto. Entonces preguntan cómo evaluaron el empoderamiento del consumidor informado en la población blanco. Entonces las dos preguntas acá es, debido a que los lineamientos de etiquetado nutricional son relativamente recientes, ¿cuál es el impacto de los mismos? Y con respecto al consumidor, donde quizás no hay todavía muchas estrategias que vayan enfocadas a, una vez que tenemos el etiquetado nutricional, cuál es el tipo de apoyo que se le da al consumidor para que sepa cómo se utiliza esta herramienta. Si nos pueden elaborar un poco acerca de este tema con base a los datos que recolectaron en etiquetado nutricional, se lo agradecemos a Gabriela y a Verónica. Les paso el micrófono. Bueno, sí, las intervenciones de etiquetado nutricional estuvieron contempladas dentro de la categoría de marcos legislativos, ¿verdad? Normativas, marcos legislativos, en el cual se evaluaron pues aspectos como por ejemplo los tipos de compromisos a los cuales responden, si contaban con alguna evaluación, cuáles eran las herramientas de difusión y para implementación de la normativa o de la legislación. Y como bien comentan, en el caso de México, pues es de reciente implementación de esta normativa, por lo cual de momento pues se logró recabar la información a través de los informantes claves de cómo va el proceso a la fecha. Sí, realmente no tenemos evaluaciones, como bien dicen, estas implementaciones son recientes y requieren de un seguimiento para pues mejorar la forma como se presenta la información al consumidor y que realmente pueda ser de utilidad. Pasamos el micrófono a Israel y a Yenori. Sí, bueno, una vez más, gracias, Verónica. Perdón, Israel, Verónica y Gabriela, muchas gracias por sus respuestas y lo pasamos a Israel, que procederá con la conclusión del webinar. Sí, no, muchísimas gracias a los colegas participantes y a ustedes los que asistieron y contribuyeron con las preguntas. Quisiera recalcar que las preguntas que no han sido respondidas por el equipo de INCAP serán respondidas posteriormente y colocadas a través de la red ICEAN, así como los materiales que se han discutido, la metodología, las fichas, etcétera. Reitero nuevamente ese periodo de recibir contribuciones para posterior a esta sesión de webinar, y vamos a colocar en el chat un hipervínculo pequeño para registrar su participación. Agradeceríamos que colocaran en el formulario sencillo sus datos de contacto para poder hacerles enviar a través del boletín informativo de la red ICEAN todos los materiales que hemos prometido. Hasta
hasta una próxima ocasión en donde podamos tener la oportunidad de compartir nuevamente los resultados de estudios regionales como este, y esperamos pues estar en contacto con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por su participación y hasta luego, que tengan un buen día.